Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Qué piensas tú al escuchar el nombre Jesús? Ese nombre que es sobre todo nombre, aquel Hijo del hombre que lo dio todo por ti y por mí, para que hoy estuviésemos aquí, para que hoy tuviésemos vida y vida en abundancia. Pero, ¿sabes qué sufrió Jesús por nuestra redención? Déjame te cuento. A los 33 años, Jesús fue condenado a muerte, la peor muerte de la época. Solo los criminales eran condenados como Jesús. Varios registros de historiadores cuentan que Jesús sufrió un padecimiento aproximadamente durante 18 horas. Jesús en los evangelios nos dicen que comienza a sudar sangre mientras está en el monte de los olivos. Esto no es un lenguaje poético, sino una condición médica llamada hematidrosis, y generalmente puede darse cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico. Lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor emana con sangre. Esto provoca que la piel quede extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano al día siguiente, su piel ya estaba muy sensible. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían de 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado, con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. El látigo también tenía pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, los glúteos y las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Las venas de las víctimas quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y entrañas quedaban expuestos. La víctima podía experimentar un dolor tan grande que le llevase a una conmoción hipovolémica. Esto significa que la persona sufre una pérdida de una significativa cantidad de líquidos, en este caso, sangre. Esto puede causar una serie de efectos como que el corazón se acelere para tratar de bombear sangre que no existe, bajar la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante y la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Jesús se encontraba en condición hipovolémica mientras ascendía por el camino hacia el lugar de la ejecución en el Calvario, llevando el madero horizontal de la cruz. Historiadores afirman que el madero podía haber pesado 75 kilogramos aproximadamente. Por el cansancio, el dolor, el peso que tenía que llevar, Jesús finalmente se desplomó. El soldado romano que lo estaba acompañando le ordena a Simón que llevara la cruz por él. Luego Jesús dice: «Tengo sed», y en ese momento se le ofrece un trago de vinagre. No contentos con lo anterior, la crucifixión de Jesús fue todavía peor que la crucifixión común. No a todos los criminales condenados los clavaban a la cruz. Muchos de estos eran amarrados. Los clavos que los romanos usaban eran de 13 a 18 centímetros de largo. El clavo atravesaba el nervio medio.
Ese es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Al romper ese tendón, Jesús, y por tener sus muñecas clavadas, fue obligado a forzar todos los músculos de su espalda para poder respirar. Cuando Jesús fue alzado para unir el madero con el poste vertical, se procedió a clavarle los pies. Nuevamente los nervios de los pies fueron triturados y eso debe haber causado un dolor similar al de las muñecas. Al momento de estar en posición vertical, sus brazos se estiraron intensamente, probablemente unos 15 centímetros de largo, y ambos hombros debieron haberse dislocado. Lo que lo confirmaba era el escrito en Salmos 22: dislocados están todos mis huesos. Una vez que la persona cuelga en posición vertical, la crucifixión es una muerte lenta y agonizante por asfixia. La razón es que la presión ejercida en los músculos pone el pecho en la posición de inhalación. Básicamente, para poder exhalar, el individuo debía apoyarse en sus pies para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Al hacerlo, el clavo desgarraría el pie hasta que finalmente quede incrustado en los huesos tarsianos. A medida que la persona reduce el ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre. Finalmente, esto lleva a un pulso irregular. De hecho, al sentir que su corazón latía de forma errática, Jesús se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de morir, y es entonces que pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y posteriormente morir de un paro cardíaco. Para acelerar la muerte, los soldados quebraban las piernas de los crucificados, utilizando para ello una lanza romana, para despedazar los huesos de la parte inferior de las piernas. Eso evitaba que la persona empujara hacia arriba con las piernas para poder respirar. Así que la muerte les seguía en cuestión de minutos. En el Nuevo Testamento se nos dice que los huesos de Jesús no fueron quebrados como ocurrió con los otros crucificados. Esto fue así porque los soldados habían confirmado que Jesús había muerto. Así se cumplió la profecía del Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se dice que ninguno de sus huesos sería quebrado. Pero el soldado romano, para confirmar la muerte de Jesús, le clavó la lanza en su costado derecho. La lanza atravesó el pulmón derecho y penetró el corazón. Por lo tanto, cuando sacó la lanza, salió fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre. Ya vimos todo lo que Jesús hizo por nosotros, todo lo que el Hijo del Hombre entregó, ese amor, el sacrificio en la cruz, todo el flagelo que sufrió a causa de nuestros pecados. A eso estuvo dispuesto Jesús por nosotros. Y dime, ¿tú a qué estás dispuesto por